Sí me parece. Ya la estoy grabando. Ah, ya, vale. Ahí está. Ok. Oye, Fran, nada más dime una cosa, ¿se ve mi cursor? Es que Sí, no le puedo poner puntero. sí lo veo, Maru. Ah, ok, súper. Pues listo, Eric. Listo. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Pues, para comenzar, solo quería recordarles que este es el último seminario interinstitucional de esta temporada de la Red de Investigadores e Investigadoras en Oceanografía Física en México. Y como hemos venido comentando, esta red busca acercar a los investigadores en oceanografía física y áreas afines con el fin de promover y fomentar la colaboración. Si ya algunos se apuntaron a la lista de correos, tal vez sepan que tenemos un sitio en donde pueden consultar las pláticas que se han dado en esta temporada, con sus ligas al canal de YouTube y, bueno, donde pueden ver estos seminarios pasados. Y también tenemos una cuenta en Twitter que es @mx-río para que nos sigan, ¿no? Bueno, sin más, es un gusto presentarles a nuestra ponente de hoy. Es una apreciable colega y amiga, la doctora María Eugenia Allende Arandía. Maru bueno, les voy a leer su semblanza. Maru es oceanóloga, egresada de la UABC, con una maestría en oceanografía física en el CICESE y doctorado en ciencias de la atmósfera en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Ha trabajado principalmente en la interacción océano-atmósfera en diferentes regiones como el Golfo de México y Golfo de California y a diferentes escalas de tiempo, desde sinóptica hasta climática, haciendo uso de datos medidos en campo y de modelos numéricos regionales. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la UNAM, asociada a LANSRESC, estudiando los efectos del cambio climático en la variabilidad atmosférica, en particular en eventos de brisas y nortes. En junio de 2016 se incorporó como investigadora al LIP en el programa de cátedras CONACYT y a partir del 2019 como investigador asociado C. Maru pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente participa en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en la línea de observatorios costeros de transdisciplina. Ha colaborado en grupos interdisciplinarios como el Grupo Interacción Océano-Atmósfera del CCA en la UNAM y actualmente con el Grupo de Investigación del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la Unidad Académica CISAL del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bueno, pues te paso la palabra, Maru. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchó? Gracias por estar Sí, te aquí. La escucho. verdad es un placer. Gracias por la invitación. No hace mucho que no los veía y bueno, esta virtualidad o esta nueva normalidad pues nos ha acercado de cierta forma, ¿verdad? Pues el día de hoy, bueno, antes que nada quiero felicitarlos. Lástima que no está Karina, pero gracias por ese entusiasmo, chicos, esa energía de juventud que a veces se nos olvida que podemos tener y más en estos tiempos, ¿verdad? De cambio. Y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de un trabajo que hemos estado realizando pues con este tema de las grandes arribaciones de sargazo, en donde pues ya muchos grupos de investigación han incursionado, ¿no? Y han estudiado diferentes áreas para poder pues llegar, creo que todos los grupos tenemos como este fin común de poder llegar a una toma de decisiones para el bien del socioecosistema, ¿no? Hablando de socioecosistema como una estructura que está formada por diferentes componentes, desde la sociedad, desde hasta los sistemas biológicos que la conforman. Entonces, pues sin más preámbulo, les voy a platicar acerca de son resultados preliminares del estudio que hemos estado haciendo acerca de unos experimentos lagrangianos con dos
metodologías estadísticas poco utilizadas actualmente. Y bueno, la finalidad de esto es llegar a poder contribuir, ¿no?, con elementos para establecer un sistema de alerta temprana más confiable, ¿no?, además de los que ya están, ¿no? Entonces, para iniciar, pues el título de esta presentación es Caracterización lagrangiana de la ruta del sargazo mediante una comparación climatológica de las estructuras coherentes lagrangianas y los mapas autoorganizados, o mejor conocidos como SOMS. Entonces, bueno, pues un poco de la motivación de este trabajo es favorecer la conectividad entre las regiones distantes, ¿no?, que ofrecen las playas, en particular las playas de Quintana Roo, ¿no?, que han sido afectadas por estas grandes arribazones, ¿no? No solo son áreas de descanso, sino también de alimentación y de reproducción de diferentes organismos. Y los más sonados, pues, son las tortugas marinas, ¿no?, que es zona de desoves, etcétera. Entonces, pues a lo largo del tiempo se ha visto, ¿no?, que estos cambios en el sistema climático, pues han tenido ciertas formas de manifestarse, y una de ellas, pues, han sido estas grandes arribazones que aún no se comprende bien cuál es la dinámica, ¿no?, oceánica que hace que lleguen. Y bueno, pues creo que todos estamos en eso. También, pues estas arribazones han generado impactos de diferentes índoles, ¿no?, desde impactos ecológicos hasta impactos sociales y, bueno, económicos, en el sentido de que sabemos que las costas de Quintana Roo, pues el fuerte económico está en el turismo, y pues eventualmente si estas playas o estas costas están llenas de sargazo, pues digamos que son los más afectados, ¿no? Esta falta de información que existe, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el ser humano es un poco especial, ¿no? En el sentido en donde hasta que no tenemos cierto impacto, principalmente en las cuestiones económicas, pues no damos esta importancia a todos los procesos que ocurren, hablando como sistema climático, ¿no?, la interacción que existe. Y bueno, la participación sectorial de los que han tomado acciones respecto a estos eventos que han ocurrido en la última década, pues al parecer no han sido las mejores. Y pues esto es consecuencia de esta falta de información que se tenía, ¿no? Estamos hablando que las primeras arribaciones medianamente significativas ocurrieron alrededor del 2011, ¿no? Entonces, bueno, en esta sí podemos hablar de décadas, ¿no? Y qué es lo que viene, ¿no? Porque al final, pues eso es lo que nos interesa, qué es lo que va a suceder. Y bueno, pues todo esto nos lleva a tener una gestión del manejo costero de una forma integrada, ¿no?, como una medida de adaptación a todos estos cambios que han venido surgiendo, ¿no? Entonces, esto que les estoy mostrando aquí es un paper en donde Wang y Hu en el 2017 hicieron un análisis de imágenes de satélite y encontraron, bueno, parte de los estudios que se han hecho es este estudio, ¿no?, de cómo poder detectar, ¿no?, el origen del sargazo y cómo es que han sido sus trayectorias de mediciones in situ, como son las imágenes de satélite. Entonces, bueno, aquí lo que les quiero mostrar es una animación, ¿no?, que hicimos a partir de los resultados que obtuvieron estos autores, pero lo que quiero mostrarles son promedios mensuales de las imágenes de satélite. Lo que quiero mostrarles es cómo a partir del 2011, ¿no?, se han venido dando estas primeras grandes concentraciones de biomasa del sargazo, que no es hasta el 2014 cuando realmente las costas mexicanas se ven fuertemente impactadas por estas grandes masas de sargazo, ¿no? Y no solo la física,
sino también la parte ecosistémica y biológica de cómo es que esta alga se reproduce o crece, ¿no? Ya la bibliografía nos dice que puede estar asociado a los grandes vertimientos, ¿no? A la deforestación del Amazonas y, bueno, a otros impactos, ¿no? Y el más grande, el evento más grande, pues es este del 2018, ¿no? Como pueden observar. Entonces, perdí la presentación. Ok, entonces, en este sentido, quisiera, perdón, se me fue la presentación y no sé en dónde estoy. Ok, en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora? Bueno, se han hecho estudios acerca de la advección que puede tener el sargazo con las velocidades superficiales de las corrientes, ¿no? Se ha demostrado también que el transporte inducido tanto por oleaje y el viento, ¿no? Es muy importante y se han detectado ciertas zonas, la mayor parte de ellas en el Atlántico ecuatorial, y el transporte que viene depende de la contracorriente no ecuatorial, ¿no? De la corriente de la Guyana, que es la que está enfrente de Brasil, y de la corriente norte de Brasil hacia el Mar Caribe. Estas tres grandes corrientes de la circulación global son las que son las que más contribuyen a que el sargazo llegue al Caribe, ¿no? Aquí les pongo unos datos, ¿no? Que para el 2011, gracias a la corriente del Atlántico ecuatorial, se aumentó el 180% de la biomasa de sargazo que llegó al Caribe, y en el 2012, ¿no? El 255%. Ahora, todos estos resultados que se han obtenido y que podemos leer en la literatura aún son o se pueden considerar resultados robustos, ¿no? Que no determinan o definen un panorama como para tomar decisiones, que eso es lo que ha complicado al gobierno mexicano, ¿no? El poder disponer del sargazo que lleva, ¿no? Entonces, otros artículos han publicado casos de estudios en particular, como estos años que les mencionaba, 2014, 15, 18. Y bueno, al final el 79% de la variación anual en la abundancia del sargazo está asociada o la asocian a esta circulación del Atlántico ecuatorial. Y además, ¿no? Han relacionado que existe o han encontrado que existe una conectividad a lo largo del año, ¿no? Entre la corriente, la contracorriente norecuatorial y la dinámica que existe en el Caribe. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta conexión entre la dinámica no se ha estudiado, pero al parecer tiene mucho que ver con la llegada del sargazo al Caribe. Y bueno, a esto podemos sumarle los forzamientos, en particular el viento, ¿no? Que es de lo que les voy a hablar más adelante. Y abajo pues les pongo unas citas. Entonces, el objetivo general de este trabajo es, como les comentaba, pues obtener un sistema de alerta temprana para la toma de decisiones oportuna, un sistema de alerta en el sentido de tener un producto confiable para poder tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer en ese momento o en ese periodo de tiempo, o prever la llegada de las cantidades masivas de sargazo. Entonces, para ello, pues establecimos tres objetivos principales. El primero es hacer uso de este método estadístico que se conoce como mapas autoorganizados, o conocidos también como los SOMS, como una síntesis lagrangiana de la dinámica del océano. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esto. Y vamos a comparar los resultados con lo que se conoce como estructuras coherentes lagrangianas. También ahorita les voy a platicar un poco más de ellas. Y el producto de estas estructuras coherentes son unas trayectorias climatológicas, las cuales hemos estado estudiando y evaluando, además de ver el efecto del forzamiento del viento en relación a esta caracterización lagrangiana y a las estructuras coherentes. Entonces, los datos que utilizamos fueron datos del HICOM, esta base de datos muy
utilizada a nivel mundial, y el periodo de tiempo que se analizó fue de 1994 al 2018. Se utilizaron los datos del CFCR para el mismo periodo del tiempo. ¿Por qué estos datos? Porque estos datos son los que se utilizan para forzar el modelo HYCOM. Entonces decidimos utilizar el viento de la misma base de datos que se encuentra en el HYCOM. Se calcularon las estructuras coherentes lagrangianas climáticas, las cuales nos van a definir los patrones de transporte lagrangianos más recurrentes o persistentes durante este periodo de tiempo. Se hicieron o se obtuvieron los mapas autoorganizados, que estos salen a partir de un análisis o de un entrenamiento de redes neuronales artificiales sin supervisión, y posteriormente se hizo un experimento lagrangiano con un modelo de advección-difusión desarrollado por el grupo de interacción oceanósfera del CCA, de la UNAM. Y bueno, un poco acerca de qué significan o qué importancia tienen estos dos métodos. De primera instancia, las estructuras coherentes lagrangianas se calculan a partir, la matemática está basada en calcular el tensor de Cauchy-Green, ¿no? Para las velocidades instantáneas, y lo que hace es que va a identificar trayectorias espaciales. Y estas trayectorias espaciales lo que van a hacer es que simultáneamente nos van a hacer que la componente normal se atraiga y la componente tangencial, ¿no?, se va como a estirar a lo largo del campo vectorial, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una zona de divergencia. Y con esto vamos a constituir de manera simultánea las barreras de transporte y trayectorias, porque nos las va a maximizar en este sentido normal de las trayectorias cercanas a esa región, ¿no? Entonces, estas trayectorias son las que van a organizar y caracterizar el transporte lagrangiano. ¿Okay? Aquí les muestro la imagen de la derecha como los flujos, ¿no? Esta es una línea material, y el flujo de los vectores más cercanos a esa convergencia va a ser que esta atracción normal se maximice y entonces vea yo una barrera de transporte. ¿Ok? Entonces, un poco de la teoría, no me voy a meter en detalles de la teoría, pero lo que les quiero ejemplificar aquí es cómo si yo tengo una trayectoria, ¿no?, al final de una partícula, por ejemplo, en la figura del lado izquierdo arriba, en el eje X0, entonces esta trayectoria puede ir hacia un lado, hacia la derecha, o puede ir hacia la izquierda. Y entonces lo que vamos a tener son zonas de atracción y zonas de repulsión. ¿Ok? Imaginemos en la imagen del lado derecho, donde dice initial condition, que es una partícula, ¿no? Este puntito azul. Y entonces la trayectoria real de esta partícula sería esta línea roja o marrón que va hacia el lado derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un modelo numérico de advección y entonces vemos la trayectoria de las partículas? Entonces, la trayectoria que podría describir esta partícula, ¿no?, es esta línea negra hacia la izquierda o hacia el oeste, podríamos pensarlo así. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas estructuras coherentes? Lo que hacen es darnos esta línea gruesa, ¿no?, en donde podríamos tener un transporte hacia el este o un transporte hacia el oeste. Y entonces lo que vamos a tener son zonas de atracción o de repulsión o de divergencia. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esto o realizamos esta metodología para una base de datos muy grande, lo que tenemos es que encontramos 4 cosas: trayectorias recurrentes o persistentes a lo largo del tiempo, regiones de máxima atracción,
regiones aisladas, que es donde se repelen, y estas regiones de máxima atracción lo que nos van a dar son barreras de transporte. Entonces aquí en esta imagen les muestro un promedio de todas las corrientes para todo el periodo de tiempo y quiero que se fijen en estas zonas más intensas del color amarillo, ¿no? De una velocidad de 0.5 metros por segundo hacia arriba, ¿no? Hacia las regiones rosas. Y cómo esta intensificación de las corrientes y en algunas zonas en particular podemos encontrar las estructuras coherentes lagrangianas climáticas. ¿Ok? Los colores rojos son las zonas de máxima atracción y los colores azul-blanco son las zonas pues no de repulsión, sino las zonas que quedan aisladas, ¿no? Entonces, en algunas regiones, lo que sucede es que estas zonas de máxima atracción funcionan como embudos, ¿no? Para la trayectoria de las partículas. Y entonces, pues estas estructuras van a ser muy sensibles a los cambios en la velocidad de la corriente, ¿ok? Entonces, por otra parte, tenemos la metodología de los mapas autoorganizados, que está basado en redes neuronales artificiales sin supervisión, y lo que hace es que permite el análisis multivariado de un campo o de una variable cualquiera que sea, ¿no? Entonces, este método lo que hace es que permite que visualicemos, clasifiquemos, agrupemos y detectemos diferentes patrones, patrones complejos, ¿no? Y generalmente se usan para sistemas no lineales, ¿no? Y puede ser un conjunto de variables, no tiene que ser una sola variable. Y esto es debido a que se hace este procesamiento de entrenamiento de forma simultánea. Y esto ya se ha utilizado y se ha demostrado que funciona, ¿no? Para la caracterización de las corrientes en periodos largos de tiempo. Y bueno, este estudio lo que nos da es poder analizar las condiciones hidrodinámicas de una manera temporal y de una manera espacial. ¿Ok? Un poco a manera de resumen de lo que les acabo de decir, tenemos los datos originales, se introducen al entrenamiento, a la red neuronal, y entonces lo que usa es el radio de influencia por vecinidad, ¿no? Ese es el método que utiliza, le da cierto peso a los valores que estamos encontrando y después podemos reconstruir los mapas encontrando ciertos patrones. Entonces aquí les muestro los resultados de un arreglo de 3x3 de los mapas autoorganizados. Y lo que quiero que vean es estos números pequeños, no sé si los alcancen a ver, pero cada uno identifica el patrón de variabilidad de la corriente, ¿ok? Es decir, este porcentaje que tengo aquí, por ejemplo, en el patrón 1 nos va a representar nos representa el 11.51% de la variabilidad de las corrientes desde 1994 hasta el 2018. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos identificar que el patrón número 8, que es el de la tercera columna, el del centro, es el patrón que tiene el porcentaje más alto de variabilidad. Entonces, parte de este análisis, una salida o una plus que le da este tipo de análisis es que nos arroja un vector que se le conoce como Best Match Units, que le vamos a llamar las vemos, y entonces lo que nos dice es el periodo de tiempo en donde ese patrón está ocurriendo. Es decir, si nos centramos en el mes de enero, ¿no? Podemos ver que todo el mes de enero y el primer día de febrero, la variabilidad de la corriente está representada por el patrón 1, ¿no? Durante el mes de febrero, de marzo, está representada por el patrón 4 y así sucesivamente.
¿ok? Y esto nos ayuda a poder construir una matriz de datos para poder hacer los experimentos lagrangianos. Ahora, respecto a los experimentos lagrangianos, utilizamos dos campos de velocidades, la climatología del HICOM y esta matriz de patrones que se construyó para un año. La zona de liberación de las partículas se centró en este artículo del cual les mostré la animación, que es el de Wang y Hu. Y la región de liberación es este recuadro naranja, de donde se liberaron las partículas. En cada nodo se liberaron 100 partículas y había una distribución de 17 por 9 nodos para dar un total de 153 puntos de liberación. Las partículas se liberaron durante un año, cada tercer día. Y en el caso de la base de datos de los OMS, o del campo de velocidades para los OMS, pues se utilizó el periodo de tiempo correspondiente a los VEMOS. Y para esto se hicieron 3 experimentos, un experimento sin viento, el 1% del viento, y se consideró el 2% del viento como un tipo Windage de Storm Surge. Entonces, bueno, pues aquí viene lo interesante, los resultados preliminares de todo esto que les acabo de platicar. Aquí en esta diapositiva les muestro el experimento lagrangiano de la base de datos del HICOM sin viento. Es una suma acumulada anual de todo el dominio de acuerdo al mes en que se liberaron las partículas. Es decir, el primer mapa donde dice Born in January, nacidas en enero, son las nacidas en enero y los colores indican la sumatoria acumulada de un año. Y así sucesivamente. Entonces, curiosamente, ¿no? Aquí podemos ver si trasladamos este experimento a las trayectorias del sargazo, entonces podemos ver que las partículas que llegan al Caribe, ¿no? En su mayoría son las nacidas en los meses de invierno, ¿ok? ¿Y qué pasa con el experimento de los SOMS? Aquí lo que podemos ver son cómo si consideramos los patrones que representan cierta variabilidad de las corrientes, hay patrones en donde el transporte lagrangiano acumulado para todo el año, ¿no? Depende del periodo de tiempo en el que nacieron, ¿no? Y aquí, en este experimento, lo que podemos ver es que las partículas que más llegan al Caribe y a las costas mexicanas son las que se liberan en los meses de final de primavera y principios de verano. Y bueno, identificando estas estructuras coherentes lagrangianas como barreras de transporte en el Mar Caribe, ¿no? Se definieron 10 zonas. Ahora, aquí, en esta dirección o en este cuadrito, si ponen su celular, pueden ver cómo funcionan estas estructuras lagrangianas como barreras de transporte. Son unos experimentos de un paper de Durán 2018 y ahí pueden encontrar muchísima más información de estas estructuras. Se definieron 10 zonas, 10 regiones, ¿no? Empezando por el canal de Yucatán, las costas de Quintana Roo, este canal que es donde se presenta entre la zona 3 y 4, esta estructura coherente, esta barrera de transporte tan intensa prácticamente para todo el año, ¿no? Y estos canales por donde vemos que las partículas pues salen del Caribe, las Antillas y la región de Centroamérica. Entonces, la zona del canal de Yucatán, no me voy a detener mucho en todas, pero quiero que vean cosas en general que son muy interesantes. La figura de arriba, el panel de arriba, es la base de datos del HICOM acumulado mensual por zonas, de acuerdo al mes de liberación, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, o si pueden notar, es que la línea verde,
¿no? Es el 1% del windage, la línea azul es el 2% del windage y la línea roja es el experimento sin viento. Entonces, aquí hay varias cosas. Una, que para la zona 1, la variación o este comportamiento del acumulado de partículas de la climatología del HYCOM con los patrones del SOMS, pues es muy similar, ¿no? Que es una de las cosas que estamos probando, ¿no? Porque lo que queremos es poder tener un fundamento de la dinámica o de la hidrodinámica de lo que está ocurriendo para poder tener un sistema de alerta. Entonces, el comportamiento, ¿no?, de los experimentos lagrangianos es muy similar. Y ahora lo que quiero que vean es cómo el efecto del viento introduce una componente muy importante respecto a estas barreras de transporte que les mencionaba. Si recuerdan, en el mapa tenemos esta barrera, ¿no?, enfrente de las costas de Nicaragua y Honduras. Tenemos esta barrera que es prioridad o sumamente importante frente a las costas de Quintana Roo y el canal de Yucatán. Entonces, esta es la zona del canal, las costas de Quintana Roo, en donde aquí lo que quiero resaltar es esto, ¿no? Esta barrera de transporte formada por las estructuras coherentes, por estas zonas de máxima atracción, no se cruzarían si no tuviéramos un windage al menos del 2% del viento, ¿no? Y eso es muy importante porque es determinante para saber si va a llegar o no, bueno, en este caso el sargazo, pero en los experimentos, pues las partículas. En la zona 3, ¿no?, que es la zona sobre la plataforma frente a Nicaragua y Honduras, ¿no?, podemos ver que las partículas sí llegan, pero para que realmente se acumulen, tiene que haber un 2% de windage, lo que confirma que la barrera que está aquí en la siguiente zona, ¿no?, es una barrera en donde no necesita tanta influencia del viento para que las partículas crucen por ahí. Y funciona como un embudo, en donde una vez que entran a esa zona, las partículas pasan y ahí se acumulan y por ahí siguen la trayectoria, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo, o considerarla un poco como una zona de transición, ¿no?, en donde el viento sí afecta, pero también sin viento las partículas llegan a esa región. Y luego quiero que noten que ahora el viento más importante es el windage de 1%, ¿ok? En donde el viento típico de la región se llevaría a las partículas al norte del Caribe, ¿no?, para atravesar las islas. En el caso de la zona 7, que es el canal formado por República Dominicana y Puerto Rico, quiero quiero hacer notar, ¿no?, que para que pasen por aquí las partículas, prácticamente el viento típico tiene que estar disminuido y el windage del 2%, pues prácticamente nulo. ¿Ok? Lo mismo para las Antillas Norte, ¿no?, la región norte de las Antillas. Y en el caso de las Antillas Sur, ¿no?, lo que podemos ver es que sí hay un balance, pero el 2% del viento pues supera, ¿no?, la acumulación de partículas. Y al final, pues la región de Centroamérica, en donde si no tenemos un viento lo suficientemente intenso para que llegue a esta región, no vamos a tener partículas. ¿Ok? Entonces, haciendo énfasis en las costas de nuestro interés, que es la costa de la región de Quintana Roo, sí, efectivamente, este es un ejemplo de las estructuras coherentes lagrangianas, ¿no? Tenemos esta barrera de transporte que eventualmente se une con las que encontramos frente a las costas de Quintana Roo y que también el viento no solo modula el transporte de estas partículas, sino que la batimetría, como se los muestro en el mapa de la derecha, pues también va a definir, ¿no?, cómo estas estructuras coherentes
podrían estar acomodadas en el espacio, ¿no? En esta región del Caribe. Entonces, haciendo un pequeño análisis a solo esta región del Caribe, lo que quiero mostrarles es esto. Del lado izquierdo es el experimento del HICOM y del lado derecho es el experimento con la base de datos de los SOMS. Y entonces, en el experimento del HICOM, el primer panel es el experimento sin viento, después el del medio es el wind edge de 1% y el último panel es el del viento de 2%. Igual para el experimento de los SOMS. Y bueno, del lado del HICOM lo que quiero es, si se fijan, hay un recuadro rojo en la leyenda que marca la línea azul con asterisco. Esta línea azul con asterisco nos dice el mes de nacimiento de las partículas, ¿ok? Del lado de los SOMS tenemos marcado en este recuadro rojo la línea negra con asterisco que corresponde al patrón 4. Y este patrón 4 corresponde a los meses o se presenta en los meses de febrero y marzo, que sería análogo a los datos, al nacimiento del mes de marzo de la base de datos del HICOM. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que cada uno de estos números en el eje X es un mes acumulado en que las partículas se liberaron y quedaron bajo la influencia de las corrientes, ¿no? Yo les digo nadaron, pero en realidad pues no nadaron, ¿verdad? Entonces, partiendo de marzo, tenemos el mes de marzo, el acumulado de marzo, abril, mayo, junio, y para el mes de julio, las partículas ya empiezan a llegar a la región del Caribe, ¿ok? Con un wind edge del 2%. ¿Qué pasa con la base de datos de los SOMS? Si vemos la línea negra con asterisco, entonces podemos ver que navegaron o nadaron, patrón 4, el patrón 6, el patrón 7, ¿no? Y el patrón 8. Lo que quiero que vean es que aquí, justo después de haber navegado dos patrones, 6, 7, que corresponde a los meses de mayo, junio, julio y agosto, el acumulado de las partículas coincide con la base de datos de la climatología, ¿ok? Son resultados preliminares, pero estamos encontrando cosas interesantes. El orden de los patrones que pongo aquí está en función de los DEMUS, por eso están en desorden, pero sí, pero no, ¿no? Y bueno, con esto hicimos estas figuritas, ¿no? Que son unos scatters en donde quiero resaltar que en realidad al Caribe o a la zona 2, sin viento las partículas no llegan, ¿no? Y esto pasa tanto en el HICOM, que son las 3 gráficas de la izquierda, como con la base de datos de los SOMS, que son las tres figuras del lado derecho. ¿Ok? Otra cosa importante aquí es que las partículas que nacen en los meses de invierno son las que más llegan al Caribe mexicano, con un wind edge de 1%, pero una vez que tenemos un wind edge del 2%, entonces ahora sí tenemos lo que nos reporta la literatura y lo que se ha visto en las imágenes de satélite, ¿no? Que son las partículas nacidas en los meses de primavera, son las que más acumulación tienen después de un año, ¿ok? Y este mismo patrón lo representan los SOMS, ¿no? Que es como lo que estamos tratando de demostrar y de validar. Entonces, aquí les pongo un mapa acumulado, ¿no? Ejemplificando un mes de primavera, ¿no? Nacidas en abril. Y lo que quiero que noten es que
el viento definitivamente es determinante. ¿Y por qué? Porque esta barrera de transporte que se forma en la península de Yucatán creo que va a ser, o creemos que será la clave para determinar la llegada del sargazo de una manera oportuna. ¿Qué pasa si le ponemos el windage del 2%? Entonces, ya después de haber sido liberadas, después de 6 meses de haber sido liberadas, entonces ya vamos a tener la presencia de estas partículas en el Caribe mexicano. Entonces, bueno, pues definitivamente, ¿no? La atmósfera es determinante. Tenemos una circulación general o de mesoescala que determina la influencia, ¿no? Sobre las corrientes o el windage que estamos considerando. Tenemos la dinámica global de la atmósfera, ¿no? Que es la influencia de la ITCZ sobre la región, y otra dinámica en las atmósferas en estratos más arriba. Sin embargo, el otro día leí un paper en donde habían encontrado una celda de convección justo en esta zona del Caribe. Entonces, bueno, ahora la siguiente tarea es la metodología de análisis que utilizan los SOMS es poder combinar las variables, ¿no? Ahora el siguiente paso es encontrar estos patrones en función del viento, ¿no? No solo con los experimentos lagrangianos, sino poder encontrar estos patrones que ya en donde ambas variables están interactuando, ¿no? Entonces, bueno, a manera de resumen, lo que les puedo decir es que las estructuras coherentes lagrangianas climáticas sí identifican trayectorias recurrentes. Podemos encontrar estas barreras de transporte que son persistentes a lo largo de todo el año y que nos pueden determinar estos patrones de transporte. Ahora, también encontramos hasta este momento que existe una relación significativa entre la acumulación de partículas en cada región, y bueno, ahorita les mostré el ejemplo de la zona 2, que son las costas de Quintana Roo, entre la climatología, que es la base de datos del HYCOM, y los patrones de los SOMS. Y también, pues, algo muy evidente es el forzamiento del viento, ¿no? Hay regiones en donde si no tenemos un windage del 2%, pues no tenemos acumulación de partículas, ¿no? Pero hay zonas en donde con un windage del 2%, ¿no? Tenemos una gran acumulación y además están ubicadas al oeste del Caribe, ¿no? Ya les mostré el mapa promedio del viento que utilizamos. No quería decir la palabra, pero es medianamente lógico o evidente, ¿no? Y bueno, tenemos zonas en donde llegan o se acumulan partículas siempre y cuando el viento típico se debilite, ¿no? En particular, la acumulación de partículas del llegan por la plataforma de Honduras y Nicaragua, ¿no? Son las que encontramos o las que tenemos contadas, ¿no? Por esta barrera de transporte. Ahora, las barreras que encontramos no se cruzan a menos que haya un windage del 2%, además de que las partículas liberadas en los meses de otoño e invierno con el 1% del windage son las que entran al Caribe y llegan en los meses de primavera del siguiente año. Las partículas que se liberan en los meses de primavera con un 2% del windage son las que llegan al Caribe en los meses de verano del mismo año. Estos son algunos resultados preliminares. Al final, para concluir, ¿no? Lo que queremos es tener un sistema de alerta temprana utilizando este método de redes neuronales artificiales sin supervisión, ¿no? En donde una vez que encontremos los patrones que hay con la interacción del océano y la atmósfera,
¿no? Conociendo las barreras de transporte que nos van a determinar las condiciones hidrodinámicas de las diferentes regiones desde la zona o de la región donde encontramos el sargazo, y los modelos de advección que podamos utilizar. Entonces creo que sí podríamos tener al menos un producto de los tiempos aproximados de arribo para la toma de decisiones oportunas. Y bueno, aquí les dejo, ustedes disculparán el brinco de las animaciones, pero las últimas versiones del MATLAB hacen lo que se les da su gana y no fijan los ejes, y creo que el problema es el usuario, pero bueno, ustedes no vean los brincos. Y del lado izquierdo tenemos los experimentos lagrangianos sin viento, del lado derecho tenemos los experimentos con un windage del 2%, y es el acumulado anual nacido en cada uno de los meses del año. Pues por mi parte es todo, no sé si me fui muy rápido, pero gracias. Muchas gracias, Maru. El tiempo estuvo bastante bien. Entonces, de hecho, nos da algo de tiempo para preguntas. Y bueno, si alguien tiene una pregunta, puede ya sea levantar la mano o escribirla en el chat. Entonces, bueno, si quieren iniciamos esta sección de preguntas. ¿Quién quisiera preguntar en esta parte? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Alguien? Eso quiere decir que todo estuvo clarísimo, ¿ven? Bien, tenemos una pregunta en el chat, Maru. Te la voy a leer. Dice, Miguel Cauich pregunta, hola, buenas tardes, María Eugenia. Muchas gracias por tu exposición y muchas felicitaciones por el trabajo. Quisiera preguntar si se tiene una idea de la variación interanual de los eventos de arribo de sargazo al Caribe mexicano con base en los resultados obtenidos. Miguel, ¿verdad? Sí, es Miguel. ¿Eric? Sí, Miguel Cauich. Hola, Miguel. Hola, Miguel, buenas tardes. Mira, la verdad son resultados preliminares. Estamos tratando de organizar la información. La idea es hacer los experimentos interanuales, ¿no? Ver esta variabilidad. Por lo pronto estamos tratando como de entender la hidrodinámica desde un punto de vista más general, ¿no? Para después empezar a hacer como desmenuzar como esta información y hacer los experimentos en casos de estudio, ver esta interanualidad, ¿no? La diferencia entre los años en los que sí hubo, no hubo, ¿no? Este es un trabajo que hemos hecho sin financiamiento, por amor al arte, y en el último año. Entonces, no lo hemos hecho, pero pues adelante. Esto está abierto a colaboraciones, chicos. Bien, gracias. Miguel dice muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, yo tengo una pregunta antes. Por ahora no. Maru, yo tengo una pregunta. Es sobre los datos o la información que se utiliza para obtener las barreras de transporte. Pregunto, porque mencionaste también que había una influencia de la batimetría, ¿no? Evidente ahí en la parte del Caribe. Entonces, pregunto si los datos que se utilizaron para obtener las barreras son superficiales
digamos, los datos de velocidad o los que se usaron del HiCom, o son como algún promedio o vertical en este caso? No, son superficiales, Eric, pero como lo que hace, a la hora que calculas las estructuras coherentes, lo que haces es como encontrar todos los vectores que se atraen de manera normal. Entonces, digamos que cuando las velocidades que están de la columna de agua que va sobre la plataforma lleva a otra velocidad. Entonces los vectores ya ahí ya no están tan cerca como para que generen esta zona de atracción. Entonces, lo que estamos viendo es, digamos, a pesar de que son velocidades superficiales, ¿no? La diferencia entre tener una columna de agua sobre la plataforma que en una trinchera más profunda, ¿no? A pesar de ser aguas superficiales. Ok, gracias, Maru. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Hola. Ah, sí. Fernando. Hola, Maru. Hola, Fer. Oye, ¿calcularon las LSS persistentes para diferentes fechas o es o sea, para diferentes temporadas, pues? Diferentes temporadas, se calculan las estructuras coherentes. Ajá, o sea, las calcularon solo para una climatología. Se calcularon mensuales para todo el periodo de tiempo y se calculó la climatológica, que fue la que les enseñé. En general son muy parecidas, ¿no? Hay como zonas muy persistentes, ¿no? Que esa es la importancia de estas estructuras, ¿sabes? Que son muy similares, aunque las calcules mensuales, si las calculas con la climatología. La idea de este trabajo es como le decía Miguel, era como validar esta parte climática, ¿no? Para ya poder decir, bueno, tenemos, digamos, la hidrodinámica climática en el tiempo, ¿no? De este periodo. Y entonces ahora sí, como esta interanualidad o esta variabilidad interanual que pudiera presentar, entonces darnos como esta diferencia que podamos encontrar nos va a dar como un pronóstico más certero, ¿sabes? Encontrar estas diferencias. Las estructuras climáticas son muy similares para todos los meses. La verdad es que hay variaciones muy, muy pequeñas, pero la idea es hacer lo que Miguel dice, ¿no? Calcularlos para periodos de tiempo más cortos, y si logramos hacer esto en un sistema operativo, pues estaría súper bien, porque entonces vas a saber, si sabes en dónde está tu barrera, si sabes la intensidad del viento que tienes, entonces se podría estimar, ¿no? El tiempo de arribo y por dónde va a arribar además, ¿no? Sí. Pero no lo hemos hecho, es muy preliminar, esto es un trabajo, era lo que le platicaba a Efraín y a Eric, es algo que hemos hecho en el último año, ¿no? Somos un grupo de colaboradores y de colegas que hemos estado trabajando en eso. De hecho, aquí está mi brazo derecho, que es Anita, ¿no? Entonces, son resultados muy preliminares, hay que aterrizar muchísimas cosas, todavía hay que hacer mucho más estadística para validar los métodos, ¿no? Y hay que hacer estos casos de estudio, ¿no? A sacar las cosas de manera puntual para realmente validar estas cuestiones climáticas, ¿no? Más generales. Sí, bueno, gracias. Ok, tenemos un comentario en el chat desde Rodrigo Durán.
Dice, solo para complementar la respuesta de Maru sobre la batimetría, hay bastantes estudios que demuestran que donde la plataforma continental se convierte en talud, hay una barrera de transporte desde la superficie hasta el fondo, en particular para el fluido en balance geostrófico. Y eso es lo que se ve en las barreras persistentes. Ay, ahí está el experto en las estructuras coherentes, ¿ya vieron? Ahí está. Él es mi colega con el que estamos haciendo todo esto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? No. Ok, bueno. Si no hay otra pregunta, pues una vez más agradecemos a Maru. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Laura te manda a felicitar. Laura San Vicente. No, no tiene apellido, yo creo que debe ser, sí, dice que sí. ella es la máster de las trayectorias, para que vean qué súper equipazo. Hola, Maru. Muy Hola. bien. Ahí está la doctora San Vicente. Es la experta en las partículas acumuladas. Ay, sí. Nada más faltó nuestro experto en los OMS, que es el doctor Appendini. No, por ahí anda. Sí, ahí está. ¿Ya ven? Les presento a este fabuloso grupo de trabajo. Aquí estamos todos. Muchas felicidades, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Sí, dice, Cristian dice, hola. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues muchas gracias, Maru. Fue un gusto tenerte en este cierre de seminarios. Es el último y pues solamente que estén pendientes, la siguiente temporada comienza en septiembre, entonces pues ahorita estaremos de vacaciones todos. No sé si... Gracias.